A nuestro grupo le tocó hablar de presidencias en la Argentina. La primera es la primera presidencia de Perón. Perón gana reconocimiento durante la dictadura del 43. Para el 46 ya tenía 3 cargos importantes, era ministro de Guerra, jefe de gobierno y secretario de Prevención Social. Consagró una unión con trabajadores que para el 1945 había formado un nuevo movimiento político. Esta alianza lo conduce a 2 presidencias en 1946 y 1952 y después una tercera luego de una etapa constante de golpes. Durante su mandato profundizó el intervencionismo del Estado y priorizó el desarrollo de la industria orientada al mercado interno sobre las actividades agropecuarias. También extendió los derechos electorales a las mujeres y reformó la Constitución, cosa que le permitió una reelección. Esta última medida fue un poco polémica porque no se le consultó al Congreso. Durante el primer mandato, Perón logra dividir a la Argentina en antiperonistas y peronistas, además de ganar a muchos enemigos en el poder político y militar. Esta primera presidencia finaliza en el 55 por un golpe de Estado por parte de los sectores opositores, incluyendo a los militares, parte del Partido Radical y la Iglesia Católica. El argumento fue que Perón era autoritario y dictatorial y que había abusado de su poder. Y quien tomó su cargo luego de que haya sido exiliado fue el general Lonardi. El gobierno de Frondizi, que tuvo lugar desde 1958 hasta 1962, se caracterizó por varias medidas y políticas que buscaban modernizar el país y promover el desarrollo económico e industrial, como por ejemplo, apertura económica, plan de desarrollo económico, política de erradicación de capitales extranjeros, políticas petroleras. Las medidas de carácter desarrollista, que buscaban impulsar el crecimiento económico y la industrialización del país, fueron controversiales y generaron tensiones en sectores conservadores y nacionalistas. La segunda presidencia de Perón empieza en el 1952. Esta era muy diferente de la primera porque la Argentina estaba experimentando una crisis económica y social que se había agravado durante los años anteriores, y el país estaba gobernado por una junta militar. Perón se reunió con otros líderes políticos y ganó las elecciones presidenciales que fueron declaradas legales por la Asamblea Nacional. Las principales características de la segunda presidencia de Perón fueron el aumento de la intervención del Estado en la economía y la política económica, cambios en la estructura del gobierno, incluyendo una mayor participación de las organizaciones sindicales y el partido, el empleo de las medidas sociales para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y los pobres, entre otros. Acá cabe aclarar que entre la primera y la segunda presidencia hubo un parate muy corto en el que le hicieron un golpe de Estado. Por eso lo pusimos así en el video y pusimos a la presidencia de Frondizi en el medio. Se van a entender. El gobierno de Aramburu o Guido fue el que se hizo cargo luego del golpe de Estado a Perón en el 1955. Y trató de restablecer las instituciones democráticas y la división de poderes en Argentina. Pero la figura de Perón seguía siendo muy importante para la Argentina, aunque intentaron despolitizar a la sociedad. Este gobierno fue un gobierno militar y autoritario y desarrolló una política económica que priorizaba la estabilidad y el control de precios y aumentó el gasto público. Esto ayudó un poco a estabilizar la economía, pero provocó muchos problemas de inflación y desempleo, hasta que su gobierno termina en 1958. Cabe aclarar que como todos los gobiernos que vinieron después de un golpe de Estado, fue muy polémico para la Argentina porque violó los derechos y tuvo procesos que perjudicaron a los derechos también de los ciudadanos. Illia asumió la presidencia con el 25% de los votos. No tenía mucho apoyo y también representaba a la UCR. Tras la caída de Illia surge la Revolución Argentina, la cual fue un golpe de Estado que se distinguía de los demás, ya que no se consideraba un gobierno de transición, sino que se trataba de una dictadura con 2 objetivos: restaurar la economía y la vida social. En el medio de esta presidencia y de la que vamos a hablar ahora, hubo varios gobiernos de facto que fracasaron y por eso se tuvo que volver a la democracia, que fue con el tercer gobierno de Perón. En el 73 el gobierno de Cámpora empieza cuando Perón lo elige para presentarse a elecciones que los militares habían convocado.
ya que Perón recién volvía de su exilio y por ley no podía presentarse porque no había estado en la Argentina el tiempo suficiente. Cuando Perón gana, levanta esta cláusula de la Revolución Argentina. Cámpora realizó su campaña con el eslogan Cámpora al gobierno, Perón al poder. Gracias a eso, Perón asume en el 74 con el eslogan Perón Perón, porque eran él como presidente y su esposa Isabel como vicepresidenta. Pero luego en el 76 muere y asume la vicepresidenta Isabel de Perón. En ese mismo año le hacen un golpe de estado